Jonás no era un hombre cualquiera. Era un profeta que conocía la voz de Dios, y aún así, cuando esa voz lo buscó, su primer impulso no fue obedecer, fue huir. Y ahí comienza el misterio. No el de un monstruo marino, sino el de un corazón humano frente a un mandato divino, porque no estamos hablando de una misión pequeña, estamos hablando de ir a una ciudad extranjera, poderosa, temida, y anunciar una advertencia, una palabra que podía encender la ira de una multitud, una palabra que podía costarle la vida. Y entonces viene la pregunta que abre esta historia como una puerta oscura en medio del día. ¿Qué pasa dentro de un hombre cuando sabe lo que Dios le pide, pero no quiere hacerlo? Según el libro de Jonás, capítulo 1, la Escritura dice: «Y vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí». Esa orden es clara, no hay enigmas en las palabras de Dios. Levántate, ve, clama. Pero en Jonás nace otra decisión. No se discute con nadie, no pide consejo, no se detiene a orar para entender, simplemente se mueve en dirección contraria. Porque hay huidas que no se anuncian, hay huidas que se hacen en silencio, como quien intenta escapar no solo de una ciudad, sino de una mirada. Jonás baja hacia el puerto, busca un barco y se mezcla entre marineros que no conocen su historia ni su carga. En 1900, ese lugar nadie lo llama profeta, nadie le exige valentía, solo es un pasajero más. Y así, con el mar delante y la tierra alejándose, Jonás cree que ha ganado. Cree que el silencio lo protegerá, cree que la distancia lo librará del deber. Pero el Dios que llama también gobierna, y el mar, que parece libre y abierto, no es un refugio para el que huye de la voluntad del Altísimo. La calma dura poco. Según el libro de Jonás capítulo 1, la Escritura dice: «Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo una tempestad tan grande en el mar que se pensó que se partiría la nave». La tormenta no llega como una advertencia suave, llega como un juicio que sacude madera, cuerdas y corazones. Los marineros, hombres acostumbrados a olas y peligros, sienten algo distinto. No es una tormenta común, es como si el mar estuviera buscando a alguien. Y el pánico se vuelve oración desesperada. Cada uno clama a su Dios, como puede, como sabe, como le enseñaron. Y para no morir, empiezan a tirar al agua lo que consideran valioso. En ese instante, todo lo que antes importaba se convierte en peso. Y mientras la nave se sacude y el cielo se oscurece, ocurre una escena inquietante. Jonás no está arriba luchando con los demás. Jonás está abajo, lejos, escondido, acostado, dormido. Según el libro de Jonás, capítulo 1, la Escritura dice: «Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había acostado y dormía profundamente». Hay algo doloroso en esa imagen. Un profeta dormido mientras otros tiemblan, un hombre que conoce a Jehová, pero se encierra en la oscuridad como si pudiera apagar su conciencia. Entonces el responsable del barco baja y lo sacude con palabras directas, sin delicadeza, porque nadie tiene tiempo para ceremonias cuando la muerte está cerca. Según el libro de Jonás, capítulo 1, la Escritura dice: «Y el maestre de la nave se acercó a él y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no perezcamos». Jonás aprendió que la misericordia de Dios es más grande que nuestro juicio. Si esto tocó tu corazón, suscríbete al canal y quédate con nosotros en este camino. Y comenta tu ciudad y escribe: «Yo elijo la misericordia». Esa frase puede cambiar tu día. Jonás abre los ojos y en ese instante, sin que nadie lo sepa todavía, el verdadero peligro no es el viento. Es la razón por la que el viento existe,
porque el mar ruge, pero la conciencia ruge más y fuerte. Jonás se incorporó con el cuerpo todavía pesado y subió a cubierta viendo rostros tensos, manos agarradas a cuerdas, ojos que buscaban una explicación. Aquellos hombres no estaban discutiendo teorías, estaban intentando sobrevivir. Y en medio del caos, tomaron una decisión práctica: descubrir quién cargaba con la culpa de aquel mal. Según el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 7, sucedió algo que dejó a todos sin palabras. Y dijo cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para saber por culpa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. En ese instante Jonás ya no pudo esconderse. El azar, que ellos creían gobernado por el destino, había señalado al único hombre que huía de la presencia del Dios verdadero. Y las preguntas llegaron como golpes, una tras otra, sin descanso, porque los marineros necesitaban una razón para lo que estaban viviendo. Según el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 8, le dijeron: decláranos, te rogamos, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Jonás respiró hondo. Ya no era el pasajero anónimo, ya no era el hombre que podía dormir mientras otros temblaban. Ahora debía hablar. Y lo que dijo fue simple, directo, imposible de suavizar. Según el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 9, Jonás respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Esas palabras tuvieron un efecto inmediato, porque ellos entendieron algo peor que la tormenta. Este hombre estaba escapando del Dios que creó el mar que los estaba tragando. Y el miedo cambió de forma. Ya no era solo miedo a morir, era miedo a haber quedado atrapados dentro de una historia sagrada. La Escritura dice que aquellos hombres temieron sobremanera y le reclamaron por qué había hecho eso, porque Jonás les declaró que huía de la presencia de Jehová. Entonces le preguntaron qué debían hacer con él para que el mar se aquietara, porque el peligro aumentaba. Y Jonás, por primera vez, dejó de correr. No negoció, no pidió otra oportunidad en ese barco. Dijo una frase que suena como sentencia. Según el libro de Jonás, capítulo 1, versículos 12, él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Pero aquellos hombres no eran crueles. Remaron con todas sus fuerzas para volver a tierra, lo intentaron y no pudieron. Entonces clamaron a Jehová, pidiéndole no perecer por la vida de Jonás y reconociendo que Jehová había hecho como había querido. Y finalmente lo hicieron. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el furor del mar se aquietó. Y ellos temieron a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificio e hicieron votos. Pero la historia no terminó en el agua, porque según el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17, Jehová tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y ahí, en esa profundidad, comienza la parte más inquietante del relato. Si ya atravesaste una profundidad en la vida, este mensaje es para ti. Suscríbete a Misterios Sagrados, porque aquí cada historia es un recordatorio de que Dios aún escucha al que clama. Ahora comenta tu ciudad y escribe: Dios me sacó del fondo. Vamos a declararlo juntos. El mar no se calmó. A pesar de las oraciones, a pesar del esfuerzo por aligerar la nave, la tempestad siguió creciendo. Los marineros comenzaron a entender que no estaban enfrentando un fenómeno común. Había intención en aquella fuerza. Había un motivo. Entonces tomaron una decisión antigua, práctica, desesperada. Según el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 7, está escrito: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes,
para saber por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. No hubo discusión, no hubo error. La suerte señaló al hombre que había intentado esconderse. En ese instante, el silencio se volvió pesado. Los ojos se dirigieron a Jonás, ya no como a un pasajero más, sino como al centro del problema. Y comenzaron las preguntas, no por curiosidad, sino por urgencia. Según el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 8, le dijeron: «Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres?». Jonás entendió que ya no podía huir. El mar había cerrado todas las salidas, y entonces habló. No se defendió, no inventó excusas, dijo la verdad en pocas palabras. Según el libro de Jonás capítulo 1 versículo 9, Jonás respondió: «Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Esa frase lo cambió todo, porque en una sola declaración, Jonás reveló algo aterrador para quienes lo escuchaban. El Dios del que él huía era el mismo que gobernaba el mar que los estaba destruyendo. La Escritura dice que aquellos hombres temieron en gran manera, no solo por la tormenta, sino por haber quedado atrapados en la huida de un profeta. Según el libro de Jonás capítulo 1 versículo 10, ellos dijeron: «¿Por qué has hecho esto?». Porque sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. El mar seguía embravecido, el tiempo se agotaba. Entonces hicieron la pregunta final, la más dura, la que nadie quiere formular cuando una vida está en juego. Según el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 11, le dijeron: «¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete?». Jonás no dudó. No pidió misericordia para sí. No intentó salvarse a costa de otros. Respondió con una claridad que sorprende. Según el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 12, dijo: «Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros». Por primera vez, desde que huyó, Jonás asume responsabilidad. Reconoce que su desobediencia no lo afectó solo a él, arrastró a otros al peligro. Esa es una verdad difícil de aceptar, pero la Escritura no la suaviza. Aún así, los marineros no quisieron hacerlo. Remaron con todas sus fuerzas para volver a tierra. Intentaron salvarlo, pero el mar no se los permitió. Entonces clamaron a Jehová, pidiendo no ser culpables de sangre inocente, reconociendo que todo estaba ocurriendo según su voluntad. Y finalmente tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Según el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 15, cuando lo hicieron, el mar se aquietó de su furor. El silencio cayó de golpe, y aquellos hombres temieron a Jehová con gran temor. Ofrecieron sacrificios e hicieron votos. Pero Jonás no había desaparecido. Apenas comenzaba el descenso más inquietante de su vida. Jonás no murió al tocar el agua. No se hundió sin sentido ni fue tragado de inmediato. La Escritura no describe un final rápido, sino una transición que marca el inicio de la parte más inquietante del relato. Porque cuando el mar se aquietó arriba, la vida de Jonás entró en una profundidad que no se puede medir con palabras humanas. Según el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17, está escrito: «Y Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches». Ese detalle es esencial. No fue casualidad, no fue un accidente natural. Dios tenía preparado al pez. Profundidad no fue castigo final, fue instrumento. Jonás no cayó fuera del control divino, fue llevado exactamente al lugar donde Dios quería tratar con él. 3 días y 3 noches. No es una cifra simbólica ligera, es tiempo suficiente para que el cuerpo se canse,
para que la mente repase cada decisión, para que el orgullo se quiebre sin testigos. Allí no hay público, no hay aprobación, no hay excusas que funcionen. La Biblia no describe el interior del pez como un lugar de visiones o revelaciones externas. No hay luces, no hay voces audibles, no hay imágenes extraordinarias, y eso es lo inquietante. Porque el verdadero peso de la profundidad no está en lo que Jonás vio con los ojos, sino en lo que no pudo dejar de ver dentro de sí. En ese encierro, Jonás no tiene a quien culpar. No puede señalar a Nínive, no puede acusar al mar, no puede decir que otros lo empujaron. Está solo con su conciencia, con su memoria y con el Dios del que intentó huir. Y entonces ocurre algo decisivo. Jonás ora. Según el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 1, está escrito: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ese entonces marca un antes y un después. Antes Jonás huía, ahora habla. Antes dormía para no enfrentar, ahora despierta por dentro. La oración no nace de la comodidad, nace de la angustia. Según el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 2, Jonás dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás no dice que salió del peligro, dice que fue oído. Eso revela algo profundo. Aún en la desobediencia, Dios escucha al que clama con sinceridad. La profundidad no cerró el oído de Dios. Luego Jonás reconoce algo que muchos evitan admitir. Reconoce que no fue el pez quien lo llevó allí, sino Dios mismo. Según el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 3, dijo: Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Jonás entiende que no fue perseguido por el azar, sino alcanzado por la soberanía. Y esa comprensión duele más que el encierro, porque cuando Dios corrige, lo hace para salvar, no para destruir. Ahí comienza a revelarse lo que Jonás vio en la profundidad. No vio abandono, vio disciplina, no vio un final, vio un llamado al arrepentimiento. La oración de Jonás no se queda en una sola frase. Es un recorrido interior. Cada palabra revela capas de un corazón que está siendo confrontado sin distracciones. En la profundidad, el tiempo pierde forma y la mente se vuelve insistente. Allí, Jonás comienza a nombrar lo que siente con un lenguaje simple, directo, humano. Según el libro de Jonás, capítulo 2, él continúa diciendo: Me rodearon las aguas hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Jonás describe sensación de encierro total. No habla de muerte física, sino de límite absoluto. Se siente atrapado sin salida, como si la tierra misma se hubiera cerrado. Esa es una de las visiones más inquietantes del relato, cuando el ser humano percibe que ya no puede retroceder, que ha llegado demasiado lejos. Pero incluso allí, algo no se apaga. No es valentía, no es confianza plena, es memoria. Jonás recuerda a quién pertenece. Según el libro de Jonás, capítulo 2, él declara: Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Este es el punto de inflexión. No ocurre cuando Jonás promete cambiar, ni cuando hace votos. Ocurre cuando recuerda al Señor. La profundidad no lo salvó. La memoria de Dios, sí. Luego Jonás hace una afirmación que revela lo que entendió en ese encierro. No habla de otros dioses, no menciona soluciones humanas. Según el libro de Jonás capítulo 2 está escrito: Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Jonás comprende que huir de Dios no es libertad, es pérdida,
que buscar refugio fuera de la voluntad divina termina dejando al hombre solo con su vacío. Esa verdad no se aprende en la superficie, se aprende cuando todo lo demás ha fallado. Entonces llega la frase que resume toda su experiencia. Según el libro de Jonás, capítulo 2, Jonás dijo: «Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová». Esa frase no es poesía, es rendición. Jonás reconoce que la salvación no depende de su criterio, de su justicia personal, ni de su comodidad. Depende de Dios. Punto. Después de esa confesión, no hay más palabras. La Escritura no describe emociones posteriores, solo describe obediencia divina. Según el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 10, Jehová habló al pez, y el pez vomitó a Jonás en tierra. La profundidad termina cuando la lección es recibida, no antes, no después. Dios no apresura el proceso ni lo alarga innecesariamente, lo completa. Jonás vuelve a la superficie, pero no vuelve igual, porque lo que vio en la profundidad no fue un monstruo ni una condena. Vio su límite, vio su dependencia, vio que aun cuando huía, Dios seguía siendo Señor, y esa verdad lo acompañará en cada paso que viene después. Jonás despierta en tierra firme como quien regresa de un lugar del que no se habla con facilidad. La Escritura no describe celebraciones ni alivio inmediato. Dice algo más seco, más real. El pez lo vomitó en tierra. La gracia no siempre es elegante. A veces es abrupta, humillante y necesaria. El cuerpo está vivo, pero el orgullo ha quedado atrás. Entonces ocurre algo que define esta historia como pocas. Dios vuelve a hablar. No con reproches, no con discursos largos, no con castigos adicionales, con la misma claridad de la primera vez. Según el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 1, está escrito: «Vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo». Ese por segunda vez pesa, no porque Jonás lo mereciera, sino porque Dios es fiel a su propósito. La misión no fue cancelada, el llamado no fue transferido a otro, la profundidad no anuló el encargo, lo preparó, y el mensaje es el mismo. Según el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 2, está escrito: «Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré». Dios no negocia el destino, no reduce la exigencia, no adapta la verdad al trauma del profeta, le devuelve exactamente aquello de lo que huyó. Pero ahora Jonás no responde con fuga. Según el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 3, la Escritura dice: «Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová». Esa frase es breve, pero profunda. Jonás se levanta, esta vez no para escapar, sino para obedecer. La profundidad hizo su trabajo. No lo convirtió en un hombre perfecto, pero lo volvió obediente. Nínive no era pequeña. La Biblia dice que era una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Eso significa que Jonás no entró y salió rápido, caminó, observó, sintió el peso de las miradas. Cada paso era una confrontación con el miedo que lo había hecho huir. Y entonces Jonás habló. Según el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 4, está escrito: «Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida». No hay adornos, no hay argumentos largos, no hay promesas de perdón explícitas, solo una advertencia directa con plazo definido. Es uno de los mensajes más cortos registrados en la Escritura y también uno de los más efectivos. Jonás no intenta convencer, no dramatiza, cumple, dice lo que Dios le mandó decir. Y algo sorprendente ocurre. Según el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 5, está escrito:
Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. No dice que creyeron a Jonás, dice que creyeron a Dios. El profeta no fue el centro, la palabra fue. Y esa fe no quedó en silencio interior, se manifestó con acciones visibles: ayuno, humillación, reconocimiento, en público de culpa, desde el mayor hasta el menor. Aquí la historia empieza a girar hacia un punto inesperado, porque la ciudad que Jonás temía no lo destruye, y la ciudad que debía caer comienza a transformarse. Jonás había salido de la profundidad pensando que el conflicto principal estaba en Nínive, pero pronto descubrirá que la mayor batalla aún no había terminado. La noticia se propagó por Nínive con una rapidez que nadie esperaba. No fue un rumor ligero ni una emoción pasajera. Fue una convicción profunda que atravesó casas, plazas y calles. La advertencia pronunciada por un extranjero tocó algo que ya estaba quebrado por dentro. Según el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 6, está escrito: «Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su trono, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza». Ese gesto no fue teatral. Un rey no abandona su trono por miedo momentáneo. Lo hace cuando reconoce que su autoridad no es suficiente para enfrentar lo que se avecina. Al levantarse del trono, el rey admite algo esencial: hay un poder mayor que el suyo. Entonces emite un decreto que marca un punto sin retorno. Según el libro de Jonás, capítulo 3, versículos 7 y 8, está escrito: «Hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino». Ese llamado no es superficial. No se trata solo de ayunar. Se trata de cambiar de conducta, de abandonar la violencia, de romper hábitos que habían definido a la ciudad por generaciones. El arrepentimiento no se quedó en palabras, se tradujo en decisiones concretas. Y el rey concluye con una frase que revela humildad verdadera. Según el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 9, dice: «¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos?» No hay exigencia, no hay reclamo, no hay derecho invocado, solo esperanza. Un quizá. Eso es lo que ofrece Nínive, un quizá sincero. Y Dios responde a ese quizá. Según el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 10, la Escritura dice: «Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La ciudad no cayó, el juicio anunciado no se ejecutó, la misericordia interrumpió la sentencia». Ese debería ser el final feliz, la misión cumplida, el profeta satisfecho. Pero aquí es donde el relato se vuelve incómodo, porque el milagro no provoca alegría en Jonás, provoca enojo. Según el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 1, está escrito: «Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó». Ese enojo no nace de la confusión, nace de algo más profundo. Jonás ora, pero su oración no es de gratitud. Según el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 2, Jonás dijo: «Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para la ira y de grande misericordia». Aquí se revela lo que Jonás llevaba dentro desde el inicio. No huyó por miedo al fracaso, huyó porque temía el éxito. Temía que Dios perdonara a quienes él no quería perdonar. Y entonces Jonás pronuncia una frase extrema. Según el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 3, dijo: «Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida,
porque mejor me es la muerte que la vida. El profeta que fue salvado de la profundidad ahora desea morir a la luz del perdón ajeno. La tormenta exterior terminó, pero la tormenta interior apenas comienza. Dios no responde al enojo de Jonás con castigo inmediato. No lo corrige con un rayo ni lo silencia con autoridad. Hace algo mucho más profundo. Le habla con una pregunta. Porque hay preguntas que no buscan información, buscan revelar el corazón. Según el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 4, Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte? No es una acusación, es un espejo. Jonás no responde de inmediato. Se aleja de la ciudad y se sienta a observar, como si todavía esperara un desenlace distinto, como si, en el fondo, deseara que Nínive cayera de todos modos. La Escritura dice que Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. No está allí para orar, está allí para esperar un juicio que ya fue cancelado. Entonces Dios prepara algo más, no una tormenta, no un pez, algo pequeño, cotidiano, casi insignificante. Según el libro de Jonás capítulo 4 versículo 6, está escrito: Jehová Dios preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. La reacción de Jonás es inmediata. La Escritura dice que se alegró grandemente por la calabacera. Después de tanto enojo, algo tan simple como sombra le devuelve la sonrisa. Ese detalle revela mucho. Jonás no estaba enojado todo el tiempo. Estaba enfocado en sí mismo. Pero la lección no termina ahí. Según el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 7, al día siguiente Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. La sombra desaparece. El alivio se va, y con él la paciencia de Jonás. Luego Dios prepara un viento solano recio. El sol hiere la cabeza de Jonás y él vuelve a desear la muerte. Dice otra vez que mejor le es morir que vivir. La escena es fuerte porque el motivo parece pequeño, una planta, un poco de calor, pero no es eso lo que está en juego. Entonces Dios vuelve a hablar. Según el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 9, Jehová le dijo: ¿tanto te enojas por la calabacera? Jonás responde sin filtro: mucho me enojo, hasta la muerte. Aquí se alcanza uno de los puntos más reveladores del relato. Jonás siente más por una planta que por una ciudad entera. Se duele más por su comodidad que por la vida de miles. Y Dios no lo deja pasar. La profundidad no terminó en el vientre del pez. Continúa aquí, a cielo abierto, donde el corazón queda expuesto sin paredes que lo oculten. Porque lo que Dios está mostrando no es solo el error de Jonás, es la raíz. El problema nunca fue Nínive, fue el criterio con el que Jonás medía la misericordia. Y ahora, Dios está a punto de pronunciar la pregunta final. Una pregunta que no solo atraviesa al profeta, sino a todo aquel que escucha esta historia. Dios no levanta la voz, no enumera errores pasados, no recuerda la huida, ni el barco, ni el pez. Se concentra en una sola comparación, porque una comparación honesta puede derrumbar defensas que 1000 reproches no lograrían. Según el libro de Jonás, capítulo 4, Jehová dijo a Jonás: tú te compadeces de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Dios pone en palabras lo que Jonás no quería admitir. Su tristeza no estaba relacionada con el bien o el mal, sino con la pérdida de algo que le daba comodidad. La planta no tenía historia con él. No había sacrificio, no había esfuerzo. Aún así,
Jonás se aferró a ella con intensidad, y entonces Dios completa la comparación. Según el libro de Jonás, capítulo 4, continúa diciendo: «Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales». La pregunta no exige respuesta inmediata, no la pide, la deja suspendida, porque no busca una frase correcta, busca un cambio interior. Dios no habla de Nínive como una amenaza, habla de personas, personas confundidas, personas sin discernimiento, personas que, aun siendo responsables de su maldad, no habían tenido la luz que Jonás sí había recibido. Y añade un detalle que revela la amplitud de su cuidado. También los animales. Aquí Jonás queda sin palabras. La Escritura no registra su respuesta, y ese silencio es intencional, porque el cierre del libro no depende de lo que Jonás diga, sino de lo que el lector entienda. La profundidad que Jonás experimentó no fue solo un lugar oscuro dentro de un pez. Fue el proceso de descubrir que la misericordia de Dios es más grande que la justicia humana, que el llamado no era solo advertir a Nínive, sino confrontar el corazón del profeta. Jonás vio en la profundidad que Dios no actúa por impulsos. Vio que la corrección puede ser severa, pero siempre apunta a restaurar. Vio que huir no cancela el propósito, solo lo vuelve más doloroso. Y sobre todo, vio que la compasión de Dios no se ajusta a los límites humanos. Esta es la parte más inquietante del relato, no el pez, no la oscuridad, no el encierro, sino la pregunta que queda abierta: ¿a quién te pareces más? ¿Al Dios que se compadece o al profeta que se enoja cuando otros reciben gracia? Porque la historia de Jonás no termina con una ciudad destruida, ni con un profeta triunfante. Termina con un espejo que invita a revisar cómo miramos al otro, cómo reaccionamos cuando Dios es bueno con quien no esperábamos. La profundidad revela verdades que la superficie oculta, y a veces Dios permite que descendamos no para castigarnos, sino para mostrarnos quién es Él y quiénes somos nosotros. Ese es el mensaje que permanece, no como amenaza, sino como llamado. La historia de Jonás queda abierta de manera intencional. No hay una conclusión cómoda, no hay una escena final donde el profeta aprende la lección y sonríe, y eso no es un error del relato, es una invitación, porque el verdadero cierre no ocurre en Jonás, ocurre en quien escucha. Hasta aquí, todo parece girar en torno a una ciudad salvada y a un profeta incómodo. Pero en realidad, el foco siempre estuvo en la profundidad. No solo la del mar, sino la del corazón humano cuando es confrontado con la misericordia de Dios. Jonás vio en la profundidad que no podía controlar el resultado de la obediencia. Él quería anunciar juicio y ver destrucción. Dios quería advertir para salvar. Esa diferencia de intención es lo que generó el conflicto, y es una diferencia que se repite una y otra vez en la historia humana. Porque muchas veces el ser humano obedece, pero espera que Dios actúe según su propio criterio. Cuando eso no ocurre, aparece el enojo, la frustración, la sensación de injusticia. Jonás obedeció con los pies, pero no con el corazón. La profundidad le mostró algo que no había querido aceptar, que Dios es soberano incluso sobre su concepto de justicia, que la gracia no se reparte por mérito humano, sino por compasión divina. Según el libro de Jonás, capítulo 4, Dios no retira su pregunta. La deja resonando, y esa pregunta atraviesa generaciones. ¿No tendré yo piedad? Esa frase revela que el centro de todo el relato no es la desobediencia inicial, sino la resistencia final. No fue huir lo que más expuso a Jonás,
Fue enojarse cuando Dios fue fiel a su carácter, porque Dios no cambió. Jonás lo sabía desde el principio. Él mismo lo dijo: Dios es clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. La profundidad no reveló un Dios nuevo, reveló un Jonás que no estaba preparado para aceptar ese Dios cuando la misericordia se extendía a otros. Y aquí está el punto que incomoda. Jonás se alegró más por una planta que por una ciudad entera. Sufrió más por la pérdida de su comodidad que por el destino de miles de personas. Esa es una proporción que la profundidad expone con crudeza. El relato termina sin resolver el estado emocional de Jonás porque no necesita hacerlo. La pregunta ya fue planteada. La verdad ya fue dicha. El silencio final obliga a cada oyente a decidir cómo respondería. ¿Te alegrarías si Dios perdona a quien tú no perdonarías? ¿Aceptarías una misericordia que no pasa por tu aprobación? ¿Seguirías a Dios incluso cuando su bondad incomoda tu sentido de justicia? Jonás vio en la profundidad que la obediencia externa no basta, que conocer a Dios no garantiza pensar como Dios, y que huir o enojarse son dos caras de la misma resistencia. La profundidad no fue el castigo, fue el aula, y la lección no fue solo para un profeta antiguo, sino para todo aquel que escucha esta historia hoy, porque el Dios que preparó el pez, la planta y la pregunta final sigue siendo el mismo y sigue invitando a mirar más allá de la superficie. Cuando la historia avanza más allá del silencio final, aparece algo que suele pasarse por alto. Jonás no fue el único que aprendió en ese proceso. También los marineros, también Nínive, y también quienes escuchan el relato siglos después. La profundidad no transforma a un solo hombre. Deja ondas que alcanzan a muchos. Los marineros, que comenzaron clamando a dioses desconocidos, terminaron temiendo a Jehová. Vieron el mar obedecer a una palabra. Vieron una vida entregada para que otros vivieran. Y comprendieron que el Dios de Jonás no era uno más entre muchos. Según el libro de Jonás, capítulo 1, está escrito que aquellos hombres temieron a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificio y hicieron votos. No fue una conversión superficial, fue una respuesta nacida del asombro. La profundidad de Jonás produjo reverencia en otros. Luego está Nínive, una ciudad conocida por su violencia, por su dureza, por su poder. Sin señales en el cielo, sin milagros visibles, sin promesas explícitas, escuchó una advertencia y creyó. Ese detalle es crucial. Creyó a Dios, no exigió pruebas, no pidió condiciones. La profundidad de un profeta produjo arrepentimiento en una ciudad entera. Pero Jonás, el centro humano del relato, queda en una posición incómoda. Fue instrumento de salvación, pero luchó contra el resultado. Esa tensión revela algo importante para quienes conocen a Dios desde hace tiempo. Es posible participar en la obra divina y aún así resistirse al carácter de Dios. Jonás conocía las Escrituras, sabía quién era. Jehová sabía que era misericordioso, pero ese conocimiento no había descendido al corazón. Se había quedado en la superficie de la mente, y por eso, cuando la misericordia se manifestó en plenitud, lo descolocó. La profundidad mostró que el mayor conflicto de Jonás no era con Nínive, sino con la gracia, no con la misión, sino con el alcance del amor de Dios. Este punto es delicado porque expone una realidad que muchos prefieren no mirar. A veces se desea justicia cuando el castigo no nos alcanza, y misericordia cuando somos nosotros los necesitados. Jonás necesitó misericordia en el mar, pero deseó justicia para la ciudad. La Escritura no acusa a Jonás con dureza, simplemente lo muestra, y al mostrarlo, nos muestra.
porque el Dios que pregunta por la calabacera es el mismo que pregunta hoy por aquello que valoramos más que la vida ajena, por aquello que defendemos con pasión mientras ignoramos el dolor de otros, por aquello que nos da sombra, aunque dure solo un día. La profundidad revela prioridades, revela proporciones, revela que pesa más en el corazón cuando todo lo demás se cae. Jonás salió vivo del vientre del pez, pero la verdadera salida era interior, y esa salida no se fuerza, se invita. Por eso el relato no cierra con una respuesta del profeta, cierra con una pregunta de Dios, porque las preguntas de Dios no buscan información, buscan transformación. La profundidad que Jonás atravesó no fue un episodio aislado. Fue una preparación silenciosa para entender algo que muchos descubren tarde, que Dios no trabaja solo con acciones visibles, sino con intenciones ocultas. Lo que ocurrió en el mar fue evidente, lo que ocurrió en Nínive fue público, pero lo que ocurrió dentro de Jonás fue el proceso más largo y más difícil, porque obedecer después de la profundidad no significa que todo esté resuelto. Significa que el corazón quedó expuesto. Y cuando un corazón queda expuesto, aparecen preguntas que no se pueden esquivar con movimiento ni con palabras. Jonás cumplió la misión, caminó por la ciudad, anunció el mensaje, vio el arrepentimiento. Pero al ver la misericordia de Dios, algo dentro de él se resistió. No porque dudara del poder de Dios, sino porque no aceptaba su alcance. Eso revela una verdad incómoda. Se puede obedecer a Dios y aún así no comprender su corazón. Se puede cumplir un mandato y seguir luchando contra la gracia. La profundidad mostró a Jonás que su conflicto no era teológico, era personal. En el vientre del pez, Jonás clamó por salvación. En Nínive Dios otorgó salvación, pero cuando esa salvación fue para otros, Jonás se quebró. No por miedo, sino por enojo. No por inseguridad, sino por orgullo herido. La Escritura muestra que Jonás esperaba algo distinto. Esperaba ver confirmada su percepción de justicia. Esperaba que el juicio reafirmara su huida inicial. Pero Dios no actuó para validar a Jonás. Actuó para salvar vidas. Y aquí se revela otra capa de lo que Jonás vio en la profundidad. Vio que Dios no necesita justificar su misericordia ante el ser humano. Vio que la gracia no responde a méritos ni a simpatías. Vio que el Señor es libre para perdonar a quien se vuelve de su mal camino. Eso es lo que descoloca. Porque el corazón humano suele aceptar la misericordia cuando es receptor, pero la cuestiona cuando es espectador. Jonás aceptó ser salvado del mar, pero no aceptó que Nínive fuera salvada del juicio. La profundidad dejó al descubierto ese desequilibrio, y Dios no lo expuso para humillarlo, sino para corregirlo. Por eso no cerró la historia con castigo, la cerró con una pregunta que no condena, pero tampoco consuela sin confrontar. El relato de Jonás enseña que Dios no solo quiere mensajeros obedientes, quiere corazones alineados, quiere que quien anuncia su palabra también comprenda su compasión, quiere que el que fue perdonado aprenda a perdonar. La profundidad, entonces, no fue el lugar donde Jonás casi muere, fue el lugar donde comenzó a vivir de otra manera. Aunque el proceso no terminó ahí, la semilla quedó plantada, y esa semilla no pertenece solo a Jonás, pertenece a todo aquel que alguna vez se encontró luchando con la bondad de Dios hacia otros, a todo aquel que cumplió con lo correcto, pero se sintió incómodo con la gracia, porque el Dios de Jonás sigue siendo el mismo. Y su pregunta sigue resonando, esperando respuesta no con palabras, sino con transformación. La historia alcanza aquí uno de sus puntos más altos, no por ruido ni por espectáculo, sino por confrontación,
porque todo lo vivido hasta ahora conduce a este momento, cuando la misericordia de Dios se vuelve imposible de ignorar y el corazón humano queda sin refugios. Jonás ya no está en la profundidad del mar, está a cielo abierto, y aún así el conflicto es más intenso, porque hay profundidades que no tienen agua, pero pesan más. La ciudad de Nínive sigue en pie, las casas siguen habitadas, las calles siguen llenas de vida. El juicio anunciado no cayó, y eso, para Jonás, es un problema. Aquí se revela con claridad lo que estaba escondido desde el inicio. Jonás no huyó porque dudara del poder de Dios. Huyó porque conocía demasiado bien su carácter. Sabía que Dios perdona al que se arrepiente, y eso era precisamente lo que no quería que ocurriera. Este es el clímax interno del relato. No el pez, no la tormenta, no la ciudad. El clímax es este choque frontal entre la justicia humana y la misericordia divina. Jonás había aceptado la disciplina de Dios cuando esa disciplina lo salvó. Había aceptado la corrección cuando lo devolvió a la vida, pero ahora debía aceptar algo más difícil, que Dios fuera bueno con otros sin pedir su aprobación. La profundidad le enseñó que la salvación pertenece a Jehová, pero ahora debía aceptar las consecuencias de esa verdad, porque si la salvación es de Dios, entonces Dios decide a quién salvar, y esa decisión no siempre coincide con el deseo humano. Dios no intenta convencer a Jonás con argumentos teológicos. No enumera pecados de Nínive ni méritos de Israel. Hace algo más profundo, revela su corazón. Al mencionar a los 120,000 que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, Dios muestra que su mirada va más allá de la maldad visible. Ve ignorancia, ve confusión, ve vidas que aún pueden cambiar. Ese detalle es clave. Dios no niega la culpa de Nínive, pero tampoco reduce a las personas a su pasado. Esa es la diferencia entre el juicio humano y la misericordia divina. Jonás, en 1905, cambio, ve historia, enemistad, violencia acumulada, ve lo que fue. Dios ve lo que puede ser. Aquí la historia se vuelve profundamente actual, porque muchas veces el mayor obstáculo para la obra de Dios no es la maldad del mundo, sino la resistencia de quienes creen conocerlo. No la desobediencia abierta, sino la obediencia sin compasión. Jonás obedeció, pero esperaba un final distinto. Y cuando Dios no cumplió ese final, su corazón quedó expuesto. No estaba alineado con el propósito, solo con la orden. Este es el momento en que el relato deja de hablar solo de Jonás. Empieza a hablar de todo aquel que alguna vez anunció verdad, pero se incomodó con la gracia. De todo aquel que pidió justicia para otros, pero misericordia para sí mismo. La profundidad mostró a Jonás quién era Dios. Este momento le muestra quién es Él. Y esa revelación, silenciosa y directa, es más inquietante que cualquier oscuridad bajo el mar. Este es el punto donde la historia se detiene para respirar. No porque falte contenido, sino porque el peso de lo revelado exige silencio interior. Jonás ya no puede huir, no hay barco, no hay mar, no hay profundidad que lo esconda. Solo queda la verdad frente a él. Dios no lo acusa con dureza, no enumera su huida ni le recuerda el pez. Le muestra algo más profundo, la diferencia entre compasión selectiva y compasión verdadera. La pregunta de Dios no busca respuesta lógica, busca alineación. Según el libro de Jonás, capítulo 4, Jehová contrasta dos realidades: una planta que dio sombra por un día y una ciudad llena de vidas. Jonás lloró por la planta. Dios se compadeció de la ciudad. Esa comparación revela una escala de valores completamente distinta. Jonás se aferró a lo que le daba alivio inmediato.
Dios se aferró a lo que podía ser restaurado a largo plazo. Jonás reaccionó al malestar propio. Dios actuó frente al clamor colectivo. Aquí está el clímax espiritual del relato, porque Dios no está defendiendo a Nínive por ser justa, la está defendiendo por ser humana, por estar viva, por tener futuro, por poder cambiar. Cuando Dios menciona a los que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, no está excusando la maldad. Está revelando compasión por la ignorancia. Está mostrando que su justicia siempre camina acompañada de misericordia. Jonás, en cambio, mide con otra balanza. Una balanza formada por historia, dolor acumulado y enemistad heredada. Para él, Nínive representaba amenaza. Para Dios, representaba oportunidad. Un choque no se resuelve con argumentos, se resuelve con transformación interior. Y esa transformación no se impone, se invita. Por eso el libro termina sin decir qué respondió Jonás. Porque la respuesta importante no era la suya, era la del oyente. El clímax no está en una acción final, sino en una pregunta suspendida. ¿Qué pesa más en tu corazón? ¿La comodidad personal o la vida ajena? ¿La justicia que te favorece o la misericordia que salva? Jonás vio en la profundidad que Dios podía salvarlo cuando no merecía. Ahora debía aceptar que ese mismo Dios podía salvar a otros que él consideraba indignos. Esa aceptación era más difícil que el encierro en el pez. La profundidad del mar quebró su resistencia externa. Esta profundidad, a cielo abierto, confronta su resistencia interna. Y ahí está la lección central. No basta con salir de la profundidad física si el corazón sigue atado a criterios que no reflejan el carácter de Dios. No basta con obedecer una orden si el alma no aprende a amar lo que Dios ama. Este momento es el verdadero clímax del relato. No hay trueno, no hay milagro visible. Hay una pregunta que atraviesa el tiempo. Dios se revela como Señor de la misericordia. Jonás queda revelado como un hombre en proceso y el oyente queda invitado a decidir desde dónde mira la gracia. Después del clímax, la historia no se apaga. Se asienta, como cuando una verdad profunda necesita tiempo para decantar. Lo que Dios mostró a Jonás no fue una lección aislada, fue una revelación sobre cómo él mira al mundo y cómo el ser humano suele mirarlo. Jonás quedó fuera de la ciudad, bajo el sol, sin la sombra que lo había consolado. Ese detalle es importante, porque muchas veces Dios retira lo que nos distrae para que podamos ver con claridad, no por crueldad, sino por cuidado. La incomodidad se convierte en maestra cuando el orgullo ya no tiene dónde esconderse. La Escritura no vuelve a narrar acciones de Jonás. No dice que se arrepintió, ni que discutió, ni que se fue. Guarda silencio, y ese silencio no es vacío. Es espacio para que la pregunta de Dios haga su trabajo. Porque hay preguntas que no se responden en el momento. Se responden con el tiempo, con decisiones futuras, con cambios que no siempre quedan registrados. La historia bíblica termina, pero la historia interior de Jonás sigue. Y ahí aparece una verdad que conecta todo el relato. La profundidad no garantiza madurez inmediata, garantiza confrontación. Jonás fue confrontado con su huida, con su miedo, con su enojo y con su criterio. Ahora le tocaba decidir qué hacer con eso. La misericordia de Dios no fue un concepto nuevo para Jonás. Él la conocía, la había proclamado, la había recibido. Lo nuevo fue verla aplicada donde él no quería. Eso es lo que la profundidad expone, no solo lo que creemos, sino hasta dónde estamos dispuestos a aceptar lo que creemos. Dios no pidió a Jonás que alabara a Nínive. No le exigió que se sintiera cómodo. Le mostró su propio corazón y le dejó la elección de alinearse
porque Dios no fuerza la transformación, la invita. Este bloque del relato nos recuerda que la fe no se mide solo por obediencia externa, sino por resonancia interna, por la capacidad de alegrarse cuando otros reciben gracia, por la disposición a soltar el derecho a decidir quién merece misericordia. Jonás representa a todo creyente que alguna vez cumplió lo correcto, pero luchó con el resultado, que hizo lo que debía, pero se incomodó con la bondad de Dios hacia otros. Su historia no es una excepción, es un espejo, y ese espejo no acusa, refleja. La profundidad mostró que Dios es paciente con quienes huyen, paciente con quienes se enojan, paciente incluso con quienes cuestionan su misericordia. Pero esa paciencia no es indiferencia, es invitación constante a crecer. Jonás fue llamado a anunciar juicio, terminó siendo parte de una historia de salvación, y en el proceso Dios intentó salvar algo más que una ciudad, intentó salvar el corazón de su profeta. Ese intento no termina con un versículo final. Continúa en cada lector que decide escuchar más allá de la superficie, en cada oyente que se permite ser confrontado sin endurecerse, en cada persona que entiende que la gracia que lo alcanzó no se detiene en él. La historia sigue viva porque la pregunta sigue abierta. Y cada generación la responde de una forma distinta, no con palabras, sino con vida. La historia de Jonás se sostiene porque no idealiza a su protagonista. No lo presenta como un héroe sin fisuras, sino como un hombre real, atravesado por tensiones que muchos reconocen en sí mismos. Y esa honestidad es parte del mensaje, porque Dios no eligió a Jonás por su perfección, sino por su disposición a ser tratado. En la profundidad, Jonás aprendió que no podía huir de la presencia de Dios. Afuera de la ciudad, aprende algo igual de difícil. No puede huir del carácter de Dios. Puede obedecer, puede anunciar, puede cumplir, pero no puede moldear a Dios según su propio criterio. Este punto es clave para entender por qué el libro termina como termina. No hay una escena final de reconciliación emocional, porque la reconciliación que Dios busca no es superficial, no es un acuerdo momentáneo, es una transformación profunda del modo de ver. Jonás esperaba que el juicio reafirmara su visión del mundo. Dios mostró que su visión es más amplia. Jonás miraba a Nínive desde el pasado, Dios la miraba desde el futuro. Jonás veía violencia acumulada, Dios veía posibilidad de arrepentimiento. La profundidad del mar obligó a Jonás a depender de Dios para vivir. Esta profundidad interior lo obliga a depender de Dios para entender. Y esa dependencia es más difícil, porque vivir sin aire es desesperante, pero vivir sin control lo es aún más. Dios no le quita a Jonás la razón de forma autoritaria, le quita la ilusión de tenerla siempre, y eso duele. Duele aceptar que el bien puede venir por caminos que no aprobamos, que Dios puede actuar con libertad incluso cuando obedecemos fielmente. Aquí se revela otra capa del mensaje. Dios no solo salva a los que están lejos, también intenta salvar a los que están cerca. No solo corrige a la ciudad violenta, corrige al profeta religioso. Ambos necesitan gracia, aunque de formas distintas. La profundidad no distingue entre pecadores visibles y justos aparentes. Expone a todos, porque delante de Dios, el problema no es solo la maldad evidente, sino el corazón que se resiste a amar. Jonás fue llamado a proclamar palabras. Dios lo llevó a vivir una experiencia, porque hay cosas que no se aprenden predicando, se aprenden siendo tratados, y el trato de Dios no busca aplastar, busca revelar. Este bloque de la historia invita a mirar con honestidad la propia reacción ante la misericordia ajena.
a preguntarse si la fe se alegra cuando otros son restaurados o si se incomoda cuando la gracia no sigue nuestras expectativas. Jonás permanece en silencio porque ese silencio es pedagógico. Es el espacio donde cada oyente debe ubicarse. Del lado del profeta que se enoja o del Dios que se compadece. La profundidad mostró que Dios gobierna el mar, el pez, la planta y la ciudad. Ahora muestra que también gobierna las preguntas que no queremos responder rápido. Y ese gobierno no oprime, invita. Cuando todo se ha dicho y la ciudad sigue en pie, queda una verdad que se impone con suavidad y firmeza. Dios no escribió esta historia para explicar un milagro, sino para formar una conciencia. El pez fue extraordinario, sí, pero no fue el centro. El centro fue el corazón humano cuando se enfrenta a una misericordia que no controla. Jonás fue testigo de algo que pocos ven en vida, una ciudad entera cambiando de rumbo. Vio ayuno, humildad, clamor sincero. Vio al poder bajar del trono y sentarse en ceniza. Vio la violencia ceder ante el arrepentimiento. Eso, en sí mismo, era una señal poderosa de que Dios estaba obrando. Y aún así, Jonás no celebró, porque celebrar hubiera significado aceptar que Dios tenía razón incluso cuando eso lo descolocaba. Y aceptar eso exige rendición interior. Aquí la historia nos invita a detenernos y mirar con honestidad. ¿Qué hacemos cuando Dios actúa de una forma que no esperábamos? ¿Cómo reaccionamos cuando la gracia alcanza a quienes no consideramos dignos? Estas preguntas no buscan culpar, buscan despertar. La profundidad que Jonás vivió no lo convirtió en juez de los demás, sino en alguien que debía aprender a verse a sí mismo. Porque el mayor peligro espiritual no es el pecado visible del otro, sino la dureza silenciosa del propio corazón. Dios no negó la maldad de Nínive, la reconoció, pero también reconoció su arrepentimiento. Y en esa combinación se revela el equilibrio divino, justicia que no ignora el mal y misericordia que no cierra la puerta al cambio. Jonás, en cambio, quedó atrapado en una sola parte de esa ecuación, y eso es comprensible. El ser humano suele preferir reglas claras, finales cerrados, recompensas previsibles. La misericordia, en cambio, es libre, y la libertad incomoda a quien quiere control. Este bloque del relato nos recuerda que Dios no necesita nuestra aprobación para ser bueno. No necesita nuestro permiso para perdonar. No consulta nuestros criterios antes de extender su compasión. Y eso no lo hace injusto, lo hace Dios. La profundidad mostró a Jonás que la salvación pertenece a Jehová. Ahora debía aceptar que esa salvación también se expresa como Dios quiere, no como el profeta preferiría. La historia no registra si Jonás finalmente comprendió. Y eso no es una falla narrativa, es una invitación abierta, porque cada lector debe decidir cómo responde a la pregunta final de Dios. ¿Te compadeces más de lo que te da alivio que de lo que necesita redención? ¿Te duele más perder una sombra que perder vidas? ¿Te alegras cuando la gracia alcanza a otros? Estas preguntas no se responden con palabras, se responden con actitudes. Con la forma en que miramos al que falla, con la paciencia que ofrecemos, con la alegría que sentimos cuando alguien cambia de camino. La profundidad no fue el final de Jonás, fue el comienzo de una verdad que sigue resonando, una verdad que incomoda, pero libera. Dios es bueno incluso cuando no lo entendemos del todo. Al acercarse el final del relato, queda claro que la historia de Jonás no pretende cerrar todas las tensiones. Al contrario, las deja visibles para que no se olviden. Porque hay verdades que no se sellan con conclusiones, sino que se mantienen vivas con preguntas que acompañan la vida. Jonás fue llamado, huyó, fue alcanzado, oró, obedeció y se enojó.
En cada etapa Dios estuvo presente, no solo dirigiendo los acontecimientos externos, sino trabajando en lo interno. La profundidad del mar fue necesaria para detener la huida. La profundidad del corazón fue necesaria para confrontar la dureza. Aquí aparece una enseñanza esencial. Dios no solo interviene cuando desobedecemos, también interviene cuando obedecemos sin comprender. La obediencia incompleta puede ser tan problemática como la rebeldía abierta, porque mantiene al corazón lejos del propósito verdadero. Jonás anunció juicio y vio misericordia. Eso lo descolocó porque había reducido a Dios a una función, castigar al malvado. Pero Dios no es una función, es un Padre que busca restaurar, y esa restauración no siempre coincide con la expectativa humana. La profundidad enseñó a Jonás que la salvación no es una transacción, no se gana por aciertos ni se pierde por errores. Pertenece a Dios, y si pertenece a Dios, entonces Él decide cómo y cuándo extenderla. Este punto es clave para quien escucha hoy, porque muchas veces el problema no es creer en Dios, sino aceptar que Dios sea Dios, aceptar que su bondad alcance a otros, aceptar que su paciencia sea mayor que la nuestra, aceptar que su plan no gire alrededor de nuestro criterio. La historia de Jonás también muestra que Dios cuida incluso de quienes se enojan con Él. No lo abandona fuera de la ciudad, no lo deja consumirse sin hablarle. Le seca, prepara sombra, le quita sombra, le hace preguntas, todo con un solo objetivo: revelar el corazón y ofrecer crecimiento. La profundidad entonces no fue un episodio aislado, sino un método pedagógico. Dios usó circunstancias, silencios y preguntas para formar a su siervo. No para avergonzarlo públicamente, sino para llevarlo a una comprensión más profunda de quién es Él. Jonás representa a muchos que aman a Dios, pero luchan con su misericordia, que aceptan la gracia cuando la reciben, pero la cuestionan cuando se otorga a otros. Y esa lucha no es ignorada por Dios, es tratada con paciencia. El relato no nos dice si Jonás cambió, pero nos muestra que Dios intentó cambiarlo, y eso ya dice mucho sobre el carácter del Señor. Un Dios que no se cansa de enseñar, que no abandona al que se resiste, que sigue hablando incluso cuando el otro guarda silencio. La profundidad, al final, no fue un castigo que terminó en la orilla, fue una revelación que continúa, una revelación que invita a revisar nuestras reacciones, nuestras prioridades y nuestra forma de mirar al prójimo, porque el Dios de Jonás sigue preguntando, y la respuesta que Él espera no es un argumento, sino una vida alineada con su compasión. Cuando la narración se acerca a su desenlace, emerge una claridad serena. Lo que Jonás vio en la profundidad no fue un secreto reservado a unos pocos, sino una verdad destinada a todos. La profundidad reveló que Dios no se deja encerrar en categorías humanas, que su justicia no es fría ni su misericordia ingenua, que ambas caminan juntas, aunque al ser humano le cueste sostenerlas a la vez. Jonás fue confrontado con una realidad incómoda. Dios ama incluso cuando ese amor desarma nuestras certezas. Ama al profeta que huye y ama a la ciudad que se arrepiente. Ama al que obedece tarde y ama al que cambia a tiempo. Esa amplitud no niega la verdad, la cumple. En la profundidad, Jonás entendió que la salvación pertenece a Jehová. En la superficie, debía aprender lo que eso significa en la práctica. Significa que Dios no consulta prejuicios, no se somete a resentimientos, no hereda enemistades. Significa que Él ve más lejos, más hondo y con más paciencia de la que solemos tener. Este punto es crucial para quien escucha hoy, porque muchas veces creemos que el mayor problema espiritual es la desobediencia, y lo es. Pero la historia de Jonás muestra otro desafío igual de serio:
resistirse a la misericordia cuando no nos favorece, aceptar a Dios como Salvador propio, pero cuestionarlo como Salvador ajeno. Dios no cerró el libro con una respuesta de Jonás porque no quería una respuesta memorizada. Quería una reacción viva en cada generación. Por eso la pregunta final sigue resonando, no para acusar, sino para alinear. ¿Te duele más perder lo que te da comodidad que ver vidas transformadas? ¿Te cuesta alegrarte cuando Dios es bueno con quien no esperabas? Mides la gracia con la misma medida para ti y para otros. La profundidad de Jonás nos recuerda que Dios no trabaja solo con eventos extraordinarios, trabaja con el corazón. Y el corazón no cambia por imposición, sino por revelación. Jonás fue revelado a sí mismo, y esa revelación fue el verdadero milagro. El pez fue preparado, la planta fue preparada, el gusano fue preparado, la ciudad fue preparada. Todo fue dispuesto para enseñar algo que va más allá de la historia, que la misericordia de Dios no es una excepción, es su esencia. Quien escucha este relato no está llamado a juzgar a Jonás, sino a aprender con él, a reconocer que todos, en algún punto, necesitamos descender para entender, que todos, en algún momento, somos confrontados con una gracia que nos supera. La profundidad no es un lugar al que se desea ir, pero cuando se atraviesa con honestidad, se convierte en un punto de inflexión, no para volver iguales, sino para mirar distinto. Y eso es lo que esta historia deja como herencia, una mirada transformada, una fe que no se limita a cumplir órdenes, sino que aprende a amar lo que Dios ama. La historia de Jonás no termina con una ciudad en ruinas, ni con un profeta celebrado. Termina con algo más profundo y más duradero. Una invitación a mirar el corazón de Dios y a la vez a mirar el nuestro. Ese es el eco que permanece cuando todo lo demás se apaga. Jonás vio en la profundidad que no podía salvarse a sí mismo. Vio que, cuando ya no había fuerza, ni aire, ni salida, Dios seguía presente. Vio que la salvación no nace del mérito, sino de la misericordia. Esa verdad lo devolvió a la vida. Pero Dios quería llevarlo un paso más allá, porque no basta con recibir misericordia. El llamado es aprender a convivir con ella cuando alcanza a otros. La parte más inquietante del relato no fue el vientre del pez, fue descubrir que el corazón humano puede aceptar la gracia para sí mismo y aún así resistirse cuando esa misma gracia se extiende a quienes considera indignos. Ese es el abismo más difícil de cruzar. Dios mostró a Jonás que su compasión no se limita a fronteras, historias pasadas o enemistades heredadas. Mostró que Él ve personas donde el ser humano ve etiquetas, ve futuro donde otros solo ven pasado, ve posibilidad donde muchos ya decretaron un final. Y esa revelación no fue impuesta con fuerza, fue ofrecida con una pregunta que atraviesa el tiempo y alcanza a cada oyente con la misma intensidad de aquel día fuera de Nínive. ¿No tendré yo piedad? Esa pregunta sigue viva porque toca algo profundo. Nos confronta cuando preferimos tener razón antes que amar, cuando deseamos justicia estricta para el otro, pero misericordia amplia para nosotros, cuando obedecemos a Dios, pero queremos decidir cómo Él debe actuar. La historia de Jonás nos recuerda que Dios no se cansa de formar a sus siervos, que no abandona al que huye ni al que se enoja, que prepara caminos, silencios y preguntas para llevarnos a una fe más madura. Una fe que no solo proclama palabras, sino que refleja el carácter del Señor. La profundidad fue el lugar donde Jonás entendió su dependencia. El cierre de la historia es el lugar donde nosotros entendemos nuestra responsabilidad. No de juzgar, sino de amar. No de medir, sino de confiar. No de controlar la gracia, sino de permitir que nos transforme.
Si alguna vez te sentiste en conflicto con la bondad de Dios hacia otros, esta historia no te acusa, te acompaña. Te recuerda que Dios fue paciente contigo y sigue siendo paciente hoy. Que la misma misericordia que te sostuvo en tu profundidad es la que Él desea extender al mundo. Y así el relato se cierra como empezó, no con ruido, sino con verdad. Una verdad que camina contigo más allá del video, más allá de la narración, más allá del tiempo.